Dios les bendiga, muchos sean bienvenidos a este servicio online del día miércoles. Hoy tengo la gran bendición de poder tener un mensaje para sus vidas. Espero que pueda ser de mucha bendición, de mucho refrigerio, que podamos inyectar un poco de fe y sobre todo nos dé siempre el desafío para poder hacer cosas nuevas, para poder hacer cosas mejores. Dice la palabra que si no practicamos lo que creemos, o sea, una fe sin obras, llega a ser muerta. Entonces, es tiempo de poder bendecir a muchas personas, de poder compartir el video por Facebook o por YouTube y también de poder invitar a nuestros amigos a hablar con ellos y abrir esa puerta de bendición que mucha gente está esperando que sea abierta. En esta noche tengo un mensaje para sus vidas y para mi vida también. El título es Sin miedo. Sin miedo. A veces es fácil decir la palabra sin miedo, pero ignoramos qué factores pueden provocar el miedo en nuestras vidas. Si entramos al diccionario, mencionan que la palabra miedo es aquel sentimiento o aquella sensación desagradable que inmediatamente nos paraliza, que nos limita o que nos retrasa de lo que estamos haciendo. El miedo puede ser provocado sea por una situación traumática, por ruidos fuertes, puede ser un miedo innato que tienen las personas, quizás a alturas altas, cosas que están fuera de nuestro control. La verdad es de que el miedo se desarrolla en las personas con cierto tipo de raíces, con ciertos tipos de antecedentes, o a veces solamente por la expectativa de no saber lo que va a ocurrir, por la incertidumbre de las cosas que no podemos controlar. Entonces, la palabra de Dios está llena de citas bíblicas, llena de pasajes en donde Dios menciona una y otra vez: no tengas miedo, yo estoy contigo, esfuérzate, levántate, sobre ti ha amanecido mi luz. Dios habla una y otra vez sobre cómo tenemos que tener su reino primero. Dice: no te preocupes por lo que te vas a comer, por lo que vas a vestir, yo estoy contigo. Entonces Dios una y otra vez menciona que no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Sin embargo, ¿por qué a veces cuando recibimos un desafío de poder invitar a una persona, de poder hablar con alguien acerca de Cristo, inmediatamente nos da una sensación incómoda y que generalmente, muy lamentablemente, pero generalmente buscamos esquivar? Entonces, existe una situación ahí que tiene que ser tratada. Cuando tenemos la palabra de Dios bien presente en nuestra mente, empieza a ocurrir algo muy especial dentro de nuestro corazón. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si el miedo entra a nuestra vida, quiere decir que probablemente falte palabra de Dios dentro de nuestra vida. ¿Por qué palabra de Dios dentro de nuestra vida? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, estamos en pleno conocimiento de lo que Dios ha dicho sobre ella, sobre nosotros también. Tenemos pleno conocimiento de las promesas que Dios nos ha hecho y también de la autoridad que se desborda a través de la palabra de Él. Yo puedo decir muchas cosas y puedo decir cosas elocuentes, puedo dar un discurso quizás bueno o malo para sea quien la persona que lo escuche, pero no existe ninguna palabra más potente, más poderosa, sino que la mismísima palabra de Dios. En la palabra de Dios radica su autoridad. Por eso en Génesis leemos de que cuando Él dijo, sea la luz, se hizo la luz. Cuando Él habló, se ordenaron las cosas. Entonces su palabra generó autoridad y esa autoridad generó un efecto que conllevó al orden completo de la tierra. Entonces, si el miedo está entrando en mi vida, probablemente sea que aún hay palabra de Dios que no se me ha sido revelada, que no la he declarado. Muchas veces tenemos miedo probablemente a hablar con una persona, quizás ha ocurrido algún tipo de experiencia previa que no era muy agradable y pensamos que nos va a ocurrir eso mismo. Pero cuando ya Dios nos dio una orden, cuando ya Dios nos dijo que realmente sí lo podemos hacer y que si estamos con Él todo va a salir bien, de verdad les digo, todo va a funcionar y todo va a salir bien. Es a veces un poco triste cuando una persona que conoce a Dios no tiene el deseo de querer servirle. Cuando alguien conoce al Espíritu Santo, cuando lo tiene cerca de su vida, es
innato el deseo por querer servir a Dios. Es innato, realmente es innato, porque hay un amor tan fuerte, tan desbordado, que necesita ser compartido, que necesita que corra como esos ríos de agua viva. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aquí hay unos puntos muy importantes. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo. Primeramente Dios empieza hablando de que no estamos solos, Él está con nosotros. Él dijo, Él está ahí con nosotros. Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Aquí hay algo aún más importante que la verdad que me estremece un poco al querer entenderlo bien. Es de que Dios realmente, Él busca de que no nos veamos nosotros mismos. Quizás si nosotros nos vemos a un espejo, nos vamos a ver los 1000 defectos. Quizás no hablamos de la mejor forma, de la forma más correcta. Quizás no tenemos un vocabulario muy fluido. Algunos dirán que son hasta un poquito tartamudos para hablar. Algunos dirán que no tienen gracia, que como que algunos dicen, no, ese no es mi ministerio. Pero no, dice ahí, porque yo soy tu Dios. Entonces, la forma en cómo Dios nos plantea de vencer el miedo, de vencer el temor, es estableciéndonos de que Él es Dios. En otras palabras, entendiendo la identidad de quien está cerca mío, la identidad de Dios. Dios establece las cosas mediante su autoridad y dice, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En otras palabras, Dios nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo y yo soy fuerte, yo soy Dios. Simplemente no existe nada superior a Él. En otras partes de la Biblia, cuando Dios ha prometido algo, dice, por amor de mi nombre, porque simplemente no existe nadie más, nadie mayor a Dios. Entonces, Dios por eso se le hace tan natural decir de que no tengas miedo porque Él es nuestro Dios. No tengas miedo porque Él está ahí. Entonces, estas son las primeras condiciones que Dios menciona para la cual no deberíamos de tener miedo. La base del miedo natural de las personas generalmente radica en ciertos factores que están marcados en nuestra vida o directamente en nuestra mente. Uno de esos factores son la falta o quizás los pocos recursos que podamos tener o los recursos que tengamos, nuestra posible falta de identidad como hijos y también identidad de reconocimiento de paternidad de Dios. Falta de experiencia o malas experiencias que hayamos tenido, y un factor también importante es el yo. ¿Por qué son nuestros recursos? Porque a veces nos limitamos a pensar de que no podemos hacerlo porque no nos vemos bien o no hacemos las cosas como posiblemente otro hermano lo está haciendo, o decimos no tenemos la gracia que tiene ese otro hermano, no sabemos decir las palabras como la dice esta otra persona. Pero Dios no te está comparando, Dios te está llamando a ti. Entonces, los recursos que yo tengo no deben ser comparados a la de otra persona, porque Dios es el que está dándose a sí mismo para que nosotros podamos hacer las cosas bien hechas. Hay algo muy particular en el llamado que Dios hacía a la tribu de Leví, a la tribu de sus sacerdotes, y era de que Él decía, yo soy su herencia, yo soy su heredad. Era Dios el que se decía que Él era la heredad de ellos. Ellos no tenían tierras, pero Él decía, yo soy su herencia. O sea que no existe nada mejor, nada mayor, nada más grande que tener a Dios. Para aquellos que tienen el llamado, que de hecho todos tenemos el llamado, Dios dice que tenemos su presencia a disposición para poder operar. No existe mayor apoyo que ese. También dice nuestras posibilidades o también nuestra falta de identidad. Nuestra falta de identidad juega un papel muy importante, porque si pensamos de que probablemente Dios no es un Padre bueno, entonces vamos a creer que todo lo que hacemos es recompensa o castigo, y ese es un problema fuerte. A veces desconocemos el amor de Dios, desconocemos su paternidad, entonces creemos de que si no le servimos a Dios, o si no lo hicimos bien, o si quizás la persona con la que yo hablé me rechazó, y Dios me va a lanzar un rayo de los cielos y me va a fulminar. Y desconocemos por completo que Dios nos está amando y nos está queriendo mostrar su amor a través del servicio.
es bien importante que podamos establecer una identidad de hijos, porque el hijo, a pesar de que sí, obviamente recibe corrección del Padre, pero esa corrección tiene por objetivo que podamos mejorar, y ahí Dios también manifiesta su amor. Dice la Biblia que aun cuando corrijamos lo hagamos con amor. Entonces todo lo que Dios establece no puede ser fundamentado en el miedo al castigo o al miedo por castigo, o a veces por malas experiencias, o quizás por personas que en algún momento nos dijeron cosas un poquito duras y que en nuestra niñez espiritual nos pudieron haber dolido. Pero en este momento yo le digo, usted es un hijo de Dios, Dios lo ha establecido con autoridad y su Padre que lo ama está con usted. Usted es un hijo de Dios, un hijo que tiene la potencia y la potestad de poder hablar la palabra y de poder hacer cosas que probablemente antes no se hubiera imaginado hacer. Entonces, la falta de identidad radicada en la paternidad tiene que ser algo tratado a profundidad. Ese sí es un tema más profundo que aquellos que están también trabajando en LBS también lo ven. Y eso muchas veces son el reflejo de paternidades fallidas que hemos visto, y a veces las reflejamos en Dios. Mi papá era malo, mi abuelo era malo, y entonces Dios ha de ser malo. No, realmente Dios no es así. Dios es el verdadero Padre y es Dios el que nos ama. De hecho, Dios es más Padre que todos los padres que podemos tener sobre la tierra, porque dice la Biblia que Dios nos conoció desde antes de la formación del mundo. Entonces usted y yo tenemos un Padre eterno que nos ama muchísimo. También el otro punto que les mencionaba era la falta de experiencia. A veces creemos de que porque no lo hemos hecho antes nos va a ir mal todo. Es necesaria sí la planificación, es indispensable poder hacer movimientos estratégicos, es importante poder tener los ojos abiertos, poder ser guiados, poder ser dirigidos, pero la falta de experiencia no puede limitarnos, porque una persona solo va a poder hacer las cosas cuando las haga. Yo ayer veía una prédica que me impactó bastante una frase. Hay dones de parte de Dios que ha establecido en nuestra vida que solo serán revelados en medio del servicio. Hay cosas que Dios estableció en nosotros que solo serán manifiestas cuando estemos sirviendo. Entonces a veces pedimos, Señor, dame revelación, dame instrucción, dame tu palabra, dame tu guía, pero Dios sí nos las quiere dar, pero no nos las va a dar cuando estemos sirviendo, porque cuando servimos realmente ahí ya tiene una razón de ser de todo lo que estamos pidiendo. Entonces la falta de experiencia es también nuestra formación, pero no nos podemos frenar porque pensemos de que no lo vamos a hacer. Realmente Dios dice sí lo podemos hacer. También las malas experiencias, y esto también me toca de forma muy puntual, porque a veces cuando hemos compartido la palabra de Dios hemos recibido rechazo, hemos recibido quizás palabras no muy agradables, pero aquí radica una dimensión extremadamente espiritual. ¿Por qué? Cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios, todo lo demás será añadido, y no solamente hablamos en cuestión de bendiciones o cosas financieras o de recursos. Cuando buscamos primeramente a Dios, todo el resto del trabajo será mucho más sencillo. Cuando primero oramos por la persona, cuando en mi habitación apartamos tiempo de intimidad con Dios, les digo, realmente todo será más fácil. La persona que parecía difícil, que tenía un carácter un poco difícil de manejar, al momento de que usted habla con esa persona, realmente ya Dios habrá hecho un trabajo previo que nosotros no lo podríamos igualar. Cuando buscamos primeramente a Dios, todo el resto del trabajo o todo lo que podamos hacer realmente pasa a segundo plano, y el esfuerzo es menor porque buscamos primero a Dios. Saben que Dios es el dueño de la obra, entonces no podemos hacer nada si es que no contamos con Dios. Muchas veces a mí me han pasado malas experiencias hablando con personas porque uno va con todo el deseo, con todo el ánimo, pero me olvidé de algo muy importante, y era el haber orado por esta persona antes de haberlo hablado, de haberlo contactado. Entonces es importante que nuestra vida de oración, que nuestra vida de adoración, que nuestra vida de intimidad con Dios no cese por ninguna razón. Y el último punto es el yo. El yo a veces es muy condicional.
¿Por qué? Porque a veces no hacemos las cosas porque empiezan a incomodarnos. Decimos, no, están pidiendo mucho esfuerzo, yo para qué me voy a ir para allá. No, yo estoy tranquilo aquí, Dios me sigue bendiciendo, yo soy bueno, no necesito buscar más. El yo es un problema porque a veces creemos que nuestra forma de ser actual es lo que Dios pretende para nuestra vida, pero quiero decirle de que no es suficiente solo considerarme que somos buenos. Realmente la palabra menciona algo muy contrario a eso, de que no hay buenos sino solo Dios. Pero quiero que entienda de que hay mucho más allá en su vida que puede ser transformada. Probablemente no sea muy cómodo al inicio, probablemente no sea muy fácil de entender, pero al momento de que usted se mueve en obediencia, al momento de que usted se mueve con la dirección que Dios nos está dando, usted realmente podrá ver cosas que antes no las hubiera obtenido de no haberse movido. Solo aquellos que empiezan a expandirse son los que dejaron sus limitaciones fuera de su vista. Es necesario, como decía la palabra, le mencionaba a Abraham, mueve tus estacas, mueve todas las cosas, extiéndete, porque realmente Dios nos quiere bendecir. ¿Será incómodo quizás sacar las estacas de la tierra? Sí. ¿Será incómodo levantar, desbaratar la tienda y volverla a armar? Claro que será incómodo, pero será de gran bendición. Porque aquellos que se las viven abrazando sus limitaciones tienden a abrazarlas y a quedárselas y a no crecer nunca. Entonces es necesario poder hacer algo totalmente diferente, que el yo empiece a ser secundario y que Dios sea primero. Entonces en este momento vimos 5 puntos muy fundamentales que pueden tener mucha puerta abierta para los miedos. El primer punto era los recursos que podemos tener. Segundo punto, nuestra posible falta de identidad. El tercero, falta de experiencia. Cuarta, malas experiencias. Y quinto, el yo. Estos factores que generalmente se nos pueden poner como excusas o como razones, sea lógicas o ilógicas, que se nos presentan en nuestra mente, tienen que empezar a frenar. Tienen que ser tratadas una a una, porque sabe que a veces sí es natural tener un poco de miedo, un poco de temor al hacer ciertas cosas, pero esto no puede detenernos. De hecho, hay mayor virtud en aquellos que, a pesar de que no sentían mucha comodidad, a pesar de que no sentían quizás la valentía por hacer algo, igual lo hicieron. Ellos vencieron bastante y vencieron grandes cosas. Entonces, vamos a poder ser sorprendidos por todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 13 al 15, menciona la palabra una gran guerra que se le venía a Israel. Todo el pueblo de Dios estaba bien desesperado, no sabían qué hacer, tenían una situación bien difícil. Dice la Biblia que y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeziel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. En el versículo 17 dice, no habrá por qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Aquí también es algo muy particular que dice la palabra que desde la mañana podemos salir. Desde la mañana, desde las primeras horas del día podemos orar y podemos empezar a interceder por aquellos amigos a los cuales le vamos a compartir la palabra de Dios. La mejor oración, aquella que inicia todo nuestro día, puede ser la oración, y es de hecho la oración de la madrugada. Cuando nos levantamos y antes de cualquier cosa, antes de salir a trabajar, antes de pensar en qué vamos a comer, antes de cualquier situación que se nos pueda venir en el día, primero entrar en oración. Cuando lo hacemos es como poner una cubierta completa sobre nuestro día y decirle, Señor, te entrego mi día. Y si estamos trabajando con personas o si queremos trabajar con personas, empezar a orar por aquellos, empezar a orar por ellos, empezar a orar por la paz de ellos, empezar a proclamar que Dios va a hacer una obra
abundante y sobrenatural por sus vidas, y realmente Dios lo hace. Aquí dice: salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Señor está con nosotros, Jehová está con nosotros. Dice la palabra de que si lo amamos a Él, debemos amar a los hermanos, que ninguno de nosotros que diga amar a Dios y no ama a la gente es porque no lo ha conocido. Entonces el amor, también otra palabra dice que todas las cosas, todos los dones, todo lo que podemos hacer pueden terminar en un momento, pero el mayor de todos ellos es el amor. O sea, el amor no va a terminar. Entonces el amor tiene que ser compartido. Y aquí menciona a Dios que Él es el que va a pelear por nosotros, que Él es el que se va a mover y que nosotros tenemos que estar quietos y esperando y siendo testigos de todo lo que Dios va a hacer. Una arma espiritual muy potente, muy poderosa que Dios nos ha entregado y que a veces pensamos que solo es parte del servicio o que solo es algo para alegrarnos. Esa arma se llama alabanza. Cuando nosotros empezamos a proclamar alabanza, dice la Biblia que Dios es como que nosotros le empecemos a entregar la autoridad a Dios para que Él pelee nuestras batallas, porque empezamos a proclamar, a declarar con nuestra boca que Dios tiene el control de todo. En 2 de Crónicas vamos a movernos un poco más hacia adelante. En el versículo 21 dice: y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En el momento que el pueblo de Israel empezó a cantar, empezó a alabar, empezó a declarar la grandeza de Dios, empezó a levantar alabanza, dice que en ese momento, dice la Biblia directamente: y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En otras palabras, cuando la gente empezó a alabar a Dios, cuando la gente empezó a proclamar alabanza, Dios se empezó a mover. Dios empezó a eliminar a los enemigos del pueblo de Dios. Es indispensable de que tomemos la alabanza no como una sola expresión de alegría, lo cual sí es, sino también como un arma de guerra, porque Dios nos llamó desde su origen a ser personas de alabanza, de adoración. Entonces, ¿qué no mejor sino entregar alabanza a nuestro Padre, que está dispuesto a pelear nuestras batallas? No es necesario que usted pelee tantas guerras, no es necesario que usted se mortifique por hacer las cosas. La verdad es que, como dice la palabra, su yugo es fácil y es ligera su carga. Ok, entonces la forma de Dios siempre será la mejor, y Dios nos dice que entreguemos alabanza, que entreguemos adoración, que estemos en su presencia, que Él va a pelear nuestras guerras, que Él va a pelear nuestras batallas. Y es en medio del servicio en donde vamos a ver cómo Dios elimina a aquellos enemigos que quieren trancar o que quieren demorar la obra de Dios, o que quieren meternos ese miedo que nos puede atemorizar o que nos puede frenar un poco para lo que Dios quiere hacer. Entonces la alabanza es un arma poderosa, es un arma sobrenatural, porque cuando una persona que tiene miedo, lo primero que empieza a decir es palabras de descrédito contra sí mismo, empieza a hablar y empieza a decir: no, yo tengo miedo, yo no puedo hacerlo, yo no soy tan bueno como tú, yo. Pero cuando entonamos alabanza, primero atribuimos la gloria de todo a Dios, y segundo, le damos autoridad para que Dios interceda y pelee a través de nosotros, y también nosotros seremos testigos de toda la gran victoria que Dios está realizando justo enfrente de nuestros ojos. En otro pasaje bíblico menciona de que cuando alabamos, Dios empieza a devastar reyes, Dios empieza a eliminar estos principados. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, mi pelea no es contra la persona con la que estoy hablando, mi pelea no es contra quizás la persona chismosa de más allá, no, mi pelea es contra huestes espirituales. Entonces, cuando entregamos alabanza, es una arma sobrenatural, la cual elimina todo este mover también espiritual que antes nos era contrario. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo
ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Una y otra vez la palabra sigue mencionando de que Él está con nosotros. En Filipenses capítulo 4 del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí habla sobre los pensamientos y sobre los corazones. El miedo se puede transformar en uno de los mayores argumentos de esterilidad que se nos pueden plantar en nuestra vida. ¿Por qué una persona no busca servir a Dios? ¿Por qué a pesar de haber sido sanado? ¿Por qué a pesar de haber recibido milagros, libertad? ¿Por qué todavía no toma el paso de servir a Dios? Es porque hay muchos argumentos en su mente. Esos argumentos empiezan a formar el miedo que nos detiene todo el tiempo. Entonces estos argumentos tienen que ser rotos. ¿Cómo yo roto los argumentos? Cuando cambio mi forma de pensar. ¿Cómo yo cambio mi forma de pensar? Aquí exactamente Filipenses lo menciona, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En otras palabras, denle alabanza, denle júbilo, denle adoración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La clave para cambiar mi forma de pensar y empezar a creer en fe, no en mis recursos, no en mis limitaciones, sino en la fe desbordada de Dios, es empezar a tener un contacto cercano con Él y también dar alabanza. En Hebreos 13:6 dice: de manera de que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tenemos la victoria asegurada, tenemos a nuestro Padre a nuestro lado y sobre todo estamos por ser testigos de la gran victoria de Dios. Cuando Dios está en mi vida, cuando yo entrego alabanza, cuando entrego adoración, empiezo a pronunciar palabras que desatan todo tipo de cadena de miedo que pueda tener. Si usted siente miedo, si usted siente temor por lo que pueda pasar en esta temporada, que ha habido pandemia, que ha habido tantas amenazas, que ya salen personas diciendo que hay nuevos virus, que hay cosas peores, que la economía en algunos países los han quebrado por completo. El miedo ha sido una de las constantes que aparecen en muchos lugares, que mucha gente por miedo ha acabado con sus vidas, mucha gente por miedo ha dejado toda esperanza. Hay gente que ha tenido bajones anímicos por completo y otras enfermedades se le vinieron encima porque el miedo los venció. Pero nuestra esperanza no está fundamentada en los recursos de la tierra, nuestra esperanza no está fundamentada ni en nuestros propios recursos, ni en las cosas que podemos ver de lo tangible o lo que aparece por delante de nosotros. Nuestra esperanza y nuestra fe está fundamentada en Dios. Y Dios dice: no tengan miedo de que Él está con nosotros. Podemos decir confiadamente de que todo es posible porque Dios está con nosotros. Si usted siente temor, si a veces escucha voces que le quieren menospreciar, entonces ahí es donde tomamos la palabra y empezamos a declarar. Que usted escuche, que las tinieblas escuchen de que usted tiene un Dios todopoderoso que lo ama, que es su Padre y que quiere pelear sus batallas. No pelee con usted mismo, no pelee con su pastor, no pelee con la gente, no pelee con los vecinos, sino que ríndase delante de Dios y que es en ese lugar secreto en donde Dios va a establecer mucha bendición para su vida. Dios va a levantar aquellas cosas que parecíamos imposibles de conseguir o de hacer. Tenga la expectativa de que estamos en los mejores tiempos, estamos en la mejor temporada. Para aquellos que han estado en entrenamiento en este último mes, tengan la confianza de que Dios los está capacitando y que aún las cosas que parecen imposibles o difíciles de realizar, Dios las va a hacer. Es en medio del servicio que Dios va a revelar su gracia, va a revelar su amor y que también va a revelar lo que ya Dios nos puso. Hay muchas cosas que desconocemos que están dentro de nuestra vida, que están dentro de nuestro corazón, pero que Dios las quiere revelar. Y eso se revelará a través del servicio. Para servir hay que despojarnos del miedo, hay que despojarnos de todo tipo de obstáculo que se quiera atravesar. Dios los bendiga mucho en esta noche. Yo creo que esta temporada es muy especial, es histórica, porque Dios está haciendo cosas muy importantes en nuestra vida.
No se olviden de contactar con sus pastores, de reportarse, de poder buscar cada vez más de la palabra de Dios y sobre todo de tener una relación muy cercana, muy especial con su Padre que lo está esperando y que le quiere hablar. Estamos en contacto. Buenas noches. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.